Defraudaron al país entero una y otra vez. Estamos cansados. Que no se pierda la bonita costumbre del PRIAN de poner por delante los intereses de los más adinerados y olvidar las necesidades del pueblo. Hay muchas cosas que ya pasaron, pero no se olvidan. Y si a ti ya se te olvidó lo que hizo el PRIAN por nosotros, te voy a dar un pequeño resumen. 6 de julio de 1988, el día en que el sistema se cayó. Llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia mediante un fraude electoral solapado por el PAN. Mayo de 1989, los diputados del PRI y del PAN aprueban el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas. Establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, TV Azteca, Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, entre otras. 27 de junio de 1990, legisladores del PRIAN-RD privatizaron el servicio público de la banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos que eran propiedad de la nación a sus socios y amigos. 6 de enero de 1992, aprueban reformar el artículo 27 constitucional, permitiendo la venta de tierras ejidales y comunales, abandonando a los campesinos. 6 de mayo de 1992, modifican la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años. Derogaron el impuesto y la extracción de minerales y privatización de minas estatales. En ese entonces, Salinas entregó 6 millones de hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy, las mineras poseen 25.286.000 hectáreas, más o menos, un 11% del territorio nacional. 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN reformaron una ley para permitir que empresas privadas generaran electricidad y le vendieran a CFE casi el 50% de la luz que consumimos. CFE prácticamente se detuvo, mientras estas empresas empezaron a recibir unos 80.000 millones de presupuesto. 5 de mayo del 93, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional, limitando la educación pública gratuita solo a nivel primaria y secundaria, por lo que la educación media superior y universitaria se dejó prácticamente al mercado, como si la educación fuera una mercancía. Desde entonces se rechazaban cada año a unos 300.000 jóvenes que aspiraban a continuar con sus estudios, justificándose con que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad es que por falta de presupuesto no hay cupo en los planteles públicos. La educación en México se privatizó, dejando la educación solamente para quien pudiera pagarla. El PRI y el PAN sabían perfectamente que no les convenía tener un México educado y preparado. Querían seguir con su manipulación. 22 de noviembre de 1993, el PRI y el PAN aprueban el Tratado de Libre Comercio, con el cual miles de campesinos han emigrado a Estados Unidos y los que permanecen en nuestro país se encuentran desempleados y el 50% del campo está desmantelado y abandonado. 17 de marzo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley para vender ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Y curiosamente, Ernesto Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp, a la que, por cierto, le entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país. 23 de mayo del 96, modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras públicas que llevan una administración bastante turbia, con comisiones muy altas y nula rentabilidad para los trabajadores. 12 de diciembre de 1988, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA, convirtiendo las deudas de los empresarios y banqueros en deuda pública, misma que hoy asciende a 1.447 billones de pesos, cuando la deuda original era de 552 millones de pesos. 8 de diciembre del 2005. Modifican la ley de impuestos sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones diferir de impuestos hasta el 100%. 6 de julio del 2006. Se comete otro fraude electoral. El primero en contra de AMLO, pero esta vez fue el PRI quien solapó al PAN. 22 de mayo del 2007, reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores ahora pagan más por sus pensiones para que al final terminen recibiendo menos. El PRIAN, como siempre, preocupándose por el bienestar de los mexicanos. 24 de octubre del 2008, ambos, el PRI y el PAN,
aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos, que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras para explotar petróleo y además entregarles áreas del territorio nacional exclusiva por 25 años. 20 de octubre del 2019, tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el PRIAN aprobó la Ley de Ingresos, donde se aumentó el IVA de 15 a 16%, se incrementó el impuesto sobre la renta y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. 22 de julio del 2012. Otro fraude electoral, comprando millones de votos y derrochando miles de millones de pesos antes de las elecciones. 2 de diciembre del 2012, se acuerda el Pacto por México, acordando aprobar 11 reformas nocivas para los mexicanos, entre ellas la reforma laboral, educativa, fiscal y de haciendas, telecomunicaciones, entre otras. 11 de diciembre del 2013, PRI, PAN, Partido Verde y PANAL aprobaron la reforma energética, o sea, la entrega de las ganancias del petróleo a empresas privadas. 4 de marzo del 2015, el PRI, el PAN y el Partido Verde aprobaron la Ley General de Aguas, o sea, entregar nuestro recurso líquido a las transnacionales. ¿Le seguimos? PRI y PAN aprobaron que agentes de la DEA porten armas. Se firma en lo oscurito el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que autoriza que si una empresa es dañada puede exigir al gobierno que le cobre a los ciudadanos, entre otras cosas. Que no se pierda la bonita costumbre del PRIAN de poner por delante los intereses de los más adinerados y olvidar las necesidades del pueblo. La lista es bastante larga, pero hay algunas cosas que todavía tenemos bastante frescas, espero. La Casa Blanca, la estafa maestra, el avión presidencial más costoso del mundo, lo de los 43 estudiantes, el caso de Raúl Salinas, el gober precioso Javier Duarte, el caso de los 22 exgobernadores prianistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusados todos de desvíos que suman unos 258,000 millones de pesos de deuda pública. Además de la impunidad y mañas en el tema de los huachicoleros de cuello blanco. ¿Cuánto daño nos han hecho a los mexicanos? Defraudaron al país entero una y otra vez. Estamos cansados. Pero eso sí, muy convencidos de que las cosas pueden mejorar. Y lo mejor de todo es que descubrimos también que la única manera de hacerlo es lejos del PRI y del PAN, lejos de sus mañas y sus falsas promesas que solamente servían para seguirse llenando los bolsillos. El daño que ustedes le hicieron al país quedó en el pasado, pero que quede claro que no se nos va a olvidar.